buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo en una semana de definiciones en la República Argentina por la vuelta de la misión técnica que había viajado a Washington, que viajó a Washington en representación del gobierno nacional para tratar de ultimar o de acercar entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. El comunicado que se conoció el staff del viernes previo a un escenario del cual ya vamos a hablar, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Lula da Silva y de Pepe Mujica, no parecía, respecto a lo que habíamos visto originalmente, tener las condiciones que había ido a buscar la República Argentina. Sin embargo, después pudimos hablar, por lo que pudimos saber, con gente del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, de la Casa Rosada y de fuentes al tanto de las negociaciones, es que lo que vio el gobierno argentino en ese comunicado son algunos ítems, fundamentalmente el de la cuestión fiscal, que es el sobre el cual quiere sostener Martín Guzmán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente que no haya contracción real del gasto. Ese fue un poco el resumen del espíritu de lo que fue a buscar el gobierno argentino y entienden quienes llevaron adelante esta negociación que lo consiguió. Lo interesante de esto es que se da en el marco de la instancia previa al acuerdo con el staff que necesita el gobierno argentino para el programa plurianual sustentable del que habló el presidente el día de las elecciones generales. Recordemos que los pasos que pensaba el gobierno tenían que ver con la aprobación del presupuesto, el acuerdo o la aprobación del staff y semanas después el directorio, y ese acuerdo con el staff como un paso previo para el programa plurianual sustentable. La expectativa era Navidad, antes de Navidad o antes de Año Nuevo. Si bien nadie se anima a descartarlo, porque el optimismo es lo último que se pierde, evidentemente, tampoco da la sensación que ese escenario vaya a materializarse antes de fin de año. Veremos, digamos. No hay por qué anticiparse a esto porque lo dirá el tiempo. Lo interesante de esto es cuál fue la reacción de la oposición frente a las declaraciones que habían tenido los funcionarios de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y el propio Sergio Massa en relación al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, que, dicho sea de paso, según dicen en el oficialismo, pidió postergar el tratamiento del presupuesto mañana por la elección en el Comité Nacional del día viernes? ¿Qué dijo Alfredo Cornejo? Dijo, nosotros no vamos a apoyar si Cristina no manifiesta abiertamente que lo apoya. Esto es muy interesante porque es muy inhabitual que un dirigente político en público explicite una estrategia de acumulación política en la cual la sociedad a la que representa no es una variable. Se lo traduzco. Cornejo dice, no importa si el acuerdo es bueno o malo, no importa bajo sus propios registros si tiene suba de impuestos o bajo los registros del peronismo si hay un ajuste a la salud, a la educación o a la obra pública, sino que lo único que importa para nosotros es si Cristina lo apoya o no lo apoya. ¿Por qué? Porque no queremos quedar, y yo creo que ahí Cornejo es inteligente en la lectura que hace, nosotros y la Casa Rosada votando un programa que podría ser de ajuste, mientras que Cristina o el peronismo se fabrica su propia oposición con Cristina y con Máximo en el Congreso de la Nación. Ahora, estas cosas en general no se dicen, o se dicen en privado, no se dicen en público. Es cierto, Cornejo cuenta con cierta pasividad de quienes lo escuchan habitualmente, pero es muy inhabitual que una situación de esa naturaleza ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque en general son más lógicas las declaraciones, por ejemplo, de Cristian Ritondo, que dijo, si trae una suba de impuestos no lo vamos a votar. Bueno, habría que preguntar qué pasa si trae un ajuste, ¿no? En la salud, en la educación, en la obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, que pueden ser cuestiones vinculadas a los electorados de cada uno, sí ocurrió algo en estos días que tiene que ver con una baja en una inflación todavía muy alta y que además por algunas cuestiones de orden global que se conocieron en las últimas horas, promete generarle a la Argentina una situación extremadamente delicada. Ya ni siquiera
Ni siquiera acá le dijimos alguna vez que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era una condición necesaria para no volcar, pero absolutamente insuficiente si uno pensaba como un programa económico integral. Ya ni siquiera el acuerdo con el fondo, con las decisiones que anunció la Reserva Federal que va a tomar, da la sensación que le deje a la Argentina una situación de, por lo menos, tranquilidad en el próximo año. Hoy lo vamos a hablar con Roberto Feletti, que hoy es coyunturalmente secretario de Comercio, pero es un macroeconomista, históricamente un macroeconomista. ¿Qué piensa Feletti de esto que se conoció? Y hay algo bien interesante. Ustedes lo vieron con Pablo Dugan. Si quieren, si tienen a mano el video de la vocera de Joe Biden sobre lo que dijo, para poder después mostrarle a la gente el cuadro de Noah Smith, un analista estadístico financiero de los Estados Unidos, que muestra una situación en la que él, que acompaña al gobierno de Biden desde el punto de vista conceptual, si usted quiere ideológico, marca alguna cuestión ahí y dice, no sé si esto tiene que ver con los conglomerados, con las empresas. Y esto es interesante porque es una discusión que en los mismos términos se da en el gobierno argentino. Por eso me parece interesante cristalizarla y hablarla en instantes nada más con Roberto Feletti. Pero escuchemos qué decía la vocera de Biden. There are several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that high inflation is being driven by corporate greed, including companies with high profits, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Esto decía la vocera de Joe Biden hoy, ayer, en realidad hoy por la mañana, no recuerdo, pero lo recogió Cristina Fernández de Kirchner y naturalmente fue, como cada cosa que hace la vicepresidenta, agenda nacional. ¿Por qué es interesante esto? Porque es, primero porque descarta de plano que los discursos que sitúan en las grandes corporaciones como los responsables de la inflación, o por lo menos de, creo yo, se lo vamos a preguntar a Feletti, de los niveles elevados de precio, no es un discurso comunista, estatizante, agobiante, como dijo en algún momento Martínez de Oz, sino que lo dice la vocera del presidente de los Estados Unidos. Es cierto, para la ignorancia es inmune a los datos y hemos visto hoy en el Congreso de la Nación varias evidencias de eso en la discusión en las comisiones sobre el presupuesto que se va a votar, que debería votarse mañana. Pero me parece importante destacar esto. Ahora, vamos a un cuadro que me gustaría mostrárselo, que publicó Noah Smith, que es un analista estadístico financiero de los Estados Unidos, que dice, obviamente con cierta sorna, apoya al gobierno de Biden, es un demócrata, y dice, muestra una serie, digamos, de la variación de los precios de la carne, acá no se ven, pero años 75, 80, 85, 90, 95, y dice, ¿cómo es? Acá en los años 77, más o menos, que los precios estaban muy, muy bajos, las compañías de carne eran altruistas, y acá cuando los precios están altos son codiciosas, que fueron las palabras que utilizó la vocera de Joe Biden en los Estados Unidos. Y los mismos ejemplos los da mientras transcurre naturalmente la cronología. Es decir, que aparte se ve muy marcado, ¿no? Los picos de precios y los pisos de precios
en los Estados Unidos en la carne, ¿no? Acá tenemos un pico donde, según Smith, se volvían codiciosas, otro pico donde se volvían codiciosas, un piso donde se volvían altruistas. Obviamente lo hace, seguramente tendrá un malestar con el gobierno de Joe Biden, pero lo que me resulta interesante es que esta discusión que se da en el gobierno de los Estados Unidos se da en el gobierno argentino. Exactamente la misma. Calcada es la discusión sobre qué produce la suba de precios o los altos niveles de precio, que suena parecido pero no son lo mismo. De todo esto vamos a estar hablando en un extenso reportaje hoy con Roberto Feletti, tal vez la persona de la semana para el gobierno nacional. Habida cuenta de la baja en el número de inflación indudablemente tuvo que ver con el control de precios que ejecutó Feletti desde que se hizo cargo, o a partir de que se hizo cargo de la Secretaría de Comercio. Ahora, yo dije varias veces que si uno la hipnotizaba cuando era Secretaria de Comercio, si uno la hipnotizaba a Paula Español, iba a decir que los acuerdos de precios servían momentáneamente, pero que la manera de resolver la baja inflacionaria era macroeconómica. Que si no resolvían los problemas macroeconómicos, los acuerdos de precios podían ayudarte un tiempo, pero no te iban a resolver la cuestión de fondo. De esto también vamos a estar hablando hoy con Roberto Feletti, que parece haber suturado, si es que hubo alguna diferencia, la hubo pública de criterios, pero me refiero a una cuestión de gestión interna, con todos los ministros del área, las cuales la Secretaría de Comercio tiene una cierta potestad. Me hacía acordar a una discusión que me contó alguna vez Axel Kicillof, cómo se peleaban, que eran todos parte del mismo grupo, que había desembarcado en el gobierno en el año 2013, 2011, Augusto Costa como secretario de Comercio, que decía, yo necesito tener la canasta y los precios congelados, y Nicolás Arceo como director de YPF decía, yo tengo que subir la nafta porque las empresas tienen que invertir. Esta discusión se da en todos los gobiernos permanentemente. Vamos a preguntarle también a Feletti cómo está esa situación interna. Y una cosa bien interesante que tiene que ver con la reacción que tuvo en privado Martín Guzmán sobre dos cuestiones. Una sobre el propio Feletti y otra sobre el discurso de la vicepresidenta. El viernes, después de Lula da Silva, en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque acá hay algo interesante de lo que pasó en ese escenario que a todas luces lo que evidenció son diferencias de criterios entre Alberto y Cristina, ya a mi juicio, demasiado a cielo abierto. Pero esto es una verdad relativa mía que naturalmente puede estar equivocada. Ahora, si uno desgrava lo que dijo Cristina y desgrava lo que dijo el presidente de la Nación, no hay enormes diferencias. Más bien le diría que las coincidencias son casi totales. Si uno desgrava y lee y no escucha, no advierte el modo enunciativo de cada uno, la gestualidad, etc. Y es en ese marco en el que Martín Guzmán estaba detrás del escenario, y cuando termina Cristina, le comenta a uno de los colaboradores, y dice, fue muy bueno el discurso de la vicepresidenta, que así la llama, y es necesario que alguien plantee estas cosas. ¿A qué se refería con plantear estas cosas? Bueno, con algo que prima facie, como dicen los abogados, parece muy, pero muy complicado, que es ir a buscar afuera los fondos y los dólares que necesita la Argentina, entre otras cosas, para pagarle al fondo. Pero podría ser para pagarle al fondo, para construir rutas, o para que el Estado dé créditos para el sector privado. Algo que indudablemente es muy complejo. Por eso la propia Cristina, que fue a través de, creo en ese momento que fue de AFIP y de aduana, fundamentalmente en realidad de AFIP, pero con un equipo también vinculado a la aduana, que hicieron los acuerdos con distintos países para tener la información de las cuentas de argentinos en el exterior. Bueno, no, Argentina como Estado no tiene esos acuerdos, por ejemplo, con los Estados Unidos. El lugar donde presuntamente, lo decimos presuntamente porque no hay información pública, más cuentas de argentinos hay en el exterior. Bueno, en toda esta pintura es que se recorta un fin de año donde parece que la situación vinculada a los precios al fin de año, a 20 años del 2001, parece estar controlada.
y donde los próximos pasos, las próximas semanas, que en general, si no hay sesiones extraordinarias, digamos, hay poca agenda para el periodismo político, parece que van a ser frenéticas, habida cuenta de la aprobación muy probable del presupuesto. Veremos si hay acuerdo del staff y la aprobación del programa plurianual sustentable que envió Alberto Fernández y que lo anunció el día de las elecciones generales. Y se dan movimientos interesantes, que lo vamos a hablar en instantes nada más con Pablo Ibáñez, con Gabriel Morini, con Estefanía Pozo, como por ejemplo la asunción política no oficial de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y un enfrentamiento de otro quilaje a lo mejor, pero de alguien que muy enfáticamente lo ha hecho en público, que es Fernando Grey, que ahora hizo algo que uno podría, sin tener el peronómetro, dudar de su carácter de cuadro de dirigente político, porque, bueno, aparecieron las judicializaciones respecto a la asunción de Máximo Kirchner del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En el peronismo, cuando empiezan los planteos judiciales para dirimir cuestiones políticas, te empiezan a mirar torcido. Pero lo vamos a hablar en instantes nada más en la mesa. En instantes también Roberto Feletti, secretario de Comercio, acá en vivo en Hagan Algo.